Hola, bienvenidos a este capítulo 7 de la serie Vivienda y Energía en México, el contexto, las políticas y los programas de 1982 a 2024. En esta ocasión les presentaré la primera de dos partes sobre las normas oficiales mexicanas de eficiencia energética en México. En este caso, lo que referimos como el principio y los principios. Para comenzar, pues hay que recordar que la CONAE, la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, se crea el 28 de septiembre de 1989, al principio de la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari. De manera casi inmediata, dado que aparecen en su reglamento interno, es la función de producir normas, regulaciones técnicas de eficiencia energética, pero en ese entonces, en el 90, no existían los elementos para que fuese la propia CONUE que tuviese su comité de normalización. Y entonces estaba también en vigor la Ley Federal sobre Metrología y Normalización de enero de 1988. Entonces, los trabajos de las normas de eficiencia energética, los primeros trabajos, se realizaron al interior del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Industria Eléctrica de la Secretaría de Economía. Ese era un comité que estaba integrado por actores relacionados al sector eléctrico. Por un lado, CFE y Luz y Fuerza, que todavía existía, pero también a la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas y organismos de los sectores social y educativo. Aquí vale la pena anotar que en el sector eléctrico, desde décadas antes, había un fuerte trabajo de normalización que tenía que ver con estar ya funcionando en mercados internacionales y además siguiendo las mejores prácticas para asegurar la calidad de sus productos. Entonces, fue esa experiencia la que sirvió no solamente para el proceso en la Secretaría de Economía, sino más adelante para las propias normas oficiales mexicanas de eficiencia energética de la entonces CONAE y luego CONUE. Es importante referir precisamente qué directrices dio este Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Industria Eléctrica, el CNNIE, en el sentido de tener, a la hora de producir estas normas, había que tener líneas, digamos, estas directrices, como la promoción de la fabricación nacional y venta de productos eficientes, la educación del público sobre la importancia de ahorrar energía a efecto de que se seleccionen los aparatos de menor consumo. Precisamente una de sus primeras normas fueron relacionadas al etiquetado y en general el hecho que posteriormente muchas de las normas de la CONUE, de la CONAE CONUE, pues tienen etiqueta. No todos la tienen, pero esa es su función, la de informar al público. Y también armonización con las normas internacionales y de otros países con el fin de favorecer el intercambio tecnológico y comercial. Esta es una pieza clave donde, para entender el programa de normalización en México y las propias normas, hay que entenderlo en la lógica de la ubicación regional de México, una influencia muy importante de Estados Unidos, pero también más adelante el TLC, pues todos los tratados comerciales con particularmente Europa y Asia. Entonces ahí la importancia de estar cerca de las normas internacionales para los productos que se normalizan en México. Para preparar los primeros proyectos de norma, aprovechando un préstamo del Banco Mundial a la Comisión Federal de Electricidad, como señalamos en el capítulo anterior,
La Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal permitió a la CONAE contratar al Instituto de Investigaciones Eléctricas para llevar a cabo el llamado Estudio para la Formulación y Aplicación de Normas de Ahorro de Energía en Aparatos Electrodomésticos e Industriales. De manera que con esos trabajos del instituto se elaboraran los proyectos de norma para fabricación de aparatos domésticos e industriales, conteniendo especificaciones sobre los niveles de eficiencia y consumos unitarios de energía, y preparar convenios de concertación con fabricantes y usuarios para que las normas pudieran hacerse efectivas. Este era, digamos, el principio de ese contrato. Precisamente la norma que se trabajó en el contexto del Comité de Normalización de la Secretaría de Economía sale publicada como proyecto en noviembre de 1991 para consulta pública. Esto sale publicado en el Diario Oficial de la Federación. Esta norma no se convirtió en definitiva sino hasta 1994, todavía bajo el abrigo de la denominación asociada a la Secretaría de Economía, que entonces era la Secretaría de Economía y Fomento Industrial. Para 1992 ocurre algo muy importante para la economía de México, que es que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Este es un tratado que empuja a México a transformarse de manera profunda, porque uno de sus principales efectos y propósitos era poder ser un país exportador, pero el hecho de que estos productos tenían que ajustarse a regulaciones, en este caso de Norteamérica, de Estados Unidos y Canadá, pues fortalece más el caso para lo que es la normalización en México, más aún cuando, en particular para lo que son las normas de eficiencia energética en Estados Unidos, ya había un muy fuerte sistema de normas asociado a equipos que usan energía. Entonces, el hecho es que esto empuja y favorece la posibilidad de que en México tuviésemos normas para regular la energía que utilizan diversos equipos. En el 1 de julio de 92, también resultado de esta firma del Tratado de Libre Comercio, se publica la nueva versión, una nueva ley federal sobre metrología y normalización, que estuvo vigente, si no me equivoco, hasta 2022. Es la base de todo el sistema que permite que se generen las normas oficiales mexicanas de eficiencia energética en México. Y en esta ley se define como principio seguir las mejores prácticas internacionales. Ya lo acabo de referir, pero ese es un principio en la lógica de la apertura de mercados de México. Y un aspecto importante, digo, el expedir la ley responde a distintos objetivos de política pública, la protección del consumidor, la seguridad, la salud, pero en el caso de la energía se refiere específicamente a conservar recursos energéticos no renovables, que es lo que empuja la posibilidad de la existencia de la actividad de la CONUE. Y además abre al sector privado el proceso de evaluación de la conformidad, que es el proceso donde se asegura que se cumplan las normas. Define el sistema que estaremos explicando, que permite que las normas se cumplan, más allá de la expedición en papel de la norma. ¿Qué es una NOM? Aquí voy a estar utilizando las definiciones de la ley que se publicó en 92. En algunos casos quizá entre a mencionar ya cosas que están ubicadas en la ley de infraestructura de la calidad, que sustituye esta otra ley. Pero en general son los conceptos básicos asociados a la normalización.
En el caso de la NOM es una especificación técnica, accesible al público, establecida con la cooperación y el consenso o la aprobación general de todas las partes interesadas. Esto es un aspecto muy relevante, es la base, digamos, del proceso de normalización que permite que quien pueda ser afectado de manera significativa participe desde el principio en el desarrollo de las normas, desde su proyecto hasta su aprobación final, basado en los resultados conjuntos de la ciencia, la tecnología y la experiencia, que tiene como objetivo el beneficio óptimo de la comunidad, en este caso conservación de recursos energéticos no renovables, y que ha sido aprobada por una autoridad u organismo acreditado a nivel nacional, regional o internacional. Esto, digamos, tiene que ver por un lado por el hecho de que sea la autoridad la que la elabore, la que promueva el consenso para su aplicación, pero también de los organismos encargados de la elaboración de la conformidad que supervisa, que tutela el gobierno. Dicho también de otra manera, una NOM es una regulación técnica de observancia obligatoria. Hay otro tipo en la ley del 92, pues había la NMX, que no es de observancia obligatoria, pero es una referencia que se puede convertir en obligatoria si es mencionada en una NOM, que es expedida por las dependencias competentes, establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, a un proceso, a una instalación, a un sistema, a una actividad, servicio o método de producción o operación. Hay, por ejemplo, normas que se aplican al laboratorio, a laboratorios médicos, están obviamente pruebas que se aplican a cables. En nuestro caso se aplican, en el caso de normas oficiales mexicanas para la eficiencia energética, se aplican más bien a equipos y sistemas. Y también estamos hablando, y es normalizado, la terminología, simbología, embalaje, marcado, etiquetado, y las que se refieren a su cumplimiento y obligación. O sea, una NOM puede ser una norma de etiqueta. ¿Cuál es la finalidad? Pues establecer características y o especificaciones. Esta es quizá la parte más importante de la norma, que es, en el caso de la eficiencia energética, es lo que permite que los equipos que entran al mercado tengan niveles de consumo menores para dar el mismo nivel de servicio energético. De manera muy simple, muy general, ¿para qué sirven las normas oficiales mexicanas de eficiencia energética? Para que productos y sistemas nuevos sean cada vez más eficientes. Aquí hay que recordar que las normas se aplican a los equipos y sistemas que entran al mercado. No se aplican, digamos, a lo que ya está funcionando, a excepción, debo anotar, que no es el caso de equipos residenciales, se aplica a sistemas de bombeo de pozo profundo. Pero en general, para lo que es el sector residencial, pues son los equipos nuevos los que se ponen a la venta, los que están sujetos a estas NOM. Y es ahí donde anotamos que las NOM se aplican a materiales de envolvente de edificio, las paredes, los vidrios, a equipos, lámparas, motores, los electrodomésticos como refrigeradores, lavadoras de ropa, equipos a gas de uso doméstico, calentadores de agua, estufas, y también para sistemas, pero esto más bien visto en otros sectores que no son el sector residencial. Es así que el Comité de Normalización de la CONUE, el Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de Recursos Energéticos, más bien es un sector a cargo de la Secretaría de Energía, pues se crea, es presidido por delegación de facultades de la Secretaría de Energía a lo que era el secretario técnico de la CONAE, que era el responsable de la organización, con la participación de representantes de organismos públicos y privados, y para arrancar
En ese marzo 93 pone sobre la mesa 3 temas que ya había trabajado o estado trabajando el Instituto de Investigaciones Eléctricas: refrigeradores, motores trifásicos y acondicionadores de aire tipo cuarto. Aquí podemos ver la portada, la parte superior de la portada de la minuta de la reunión de instalación de este comité consultivo del CNNPURRE, donde podemos ver el nombre del ingeniero Guillermo Fernández de la Garza, que es el que lleva la reunión, presidida en ese entonces por el subsecretario de Energía, el doctor Rogelio Gascaneri, que son los que presiden esta reunión que se realizó pues ya hace 32 años. El comité consultivo, el CNNPURRE, pues está formado por una gran cantidad de organizaciones. Del lado público, Secretaría de Economía, Energía, de Hacienda y Crédito Público, en buena medida reflejando, como lo anoté en la sesión pasada, los miembros de la propia comisión. Y por otro lado también una presencia amplia. Esto no es la presencia al principio, a la primera sesión, pero es lo que ha venido construyéndose a lo largo del tiempo con otros organismos privados que se sientan en la mesa en estas reuniones del comité. Debo anotar que el hecho de que exista la presencia de estos distintos intereses o perspectivas en la definición de las normas ha permitido que éstas se desarrollen con mucha fluidez, porque se busca el consenso y se trabaja para que se defienda el interés común reflejado en las distintas perspectivas que se pueden tener con estos actores. Anoto, por ser una cuestión más de tipo anecdótico, en 1993 a mí me tocó, estando en el laboratorio Lawrence de Berkeley, coordinar una visita de varios funcionarios de la entonces CONAE para mostrar y pedir la opinión del laboratorio Lawrence de Berkeley sobre los 3 primeros proyectos de norma. Esto en la lógica de que el laboratorio, siendo un laboratorio nacional de Estados Unidos, le tocó participar en los análisis y desarrollo de las normas nacionales en Estados Unidos, de los estándares americanos. Entonces era relevante, además, en la lógica esta de del Tratado de Libre Comercio, de buscar una perspectiva que asegurara que esto funcionaría bien en la región. Entonces se tuvo la presencia de funcionarios en Berkeley, hubo taller en particular para hablar sobre estas normas, además una serie de reuniones donde funcionarios de México interactuaron con actores relacionados al desarrollo de normas en Estados Unidos, para darle a la CONAE en particular la certidumbre de que estaban haciendo un trabajo adecuado a la realidad. Anoto aquí como un concepto general, y debo decir que esta referencia al programa de normalización de la CONUE está aquí definido ya en términos de la ley actual, pero lo que me importa referir aquí es qué es lo que se lleva al comité de normalización, qué productos, qué equipos. No son cualquier equipo el que va, o cualquier sistema el que va a ser promovido para tener una norma oficial mexicana. Aquí, como está anotado, hablamos de equipo cuyo consumo de energía y número de unidades fabricadas y comercializadas ofrecen un potencial significativo de ahorro de energía para el país. O sea, no puede uno andar, aunque pueda ser un alto consumidor, unitariamente de energía, llevarlo al comité. Entonces esto es relevante a la hora de justificar su integración a la ya larga lista de equipos y sistemas para ser
regulados, además de que en otras funciones de la propia autoridad está la cuestión de asegurar el cumplimiento de estas normas a través de un sistema de infraestructura para la evaluación de la conformidad, y además algo que es más bien reciente, no lo tenía la CONAE al principio, la vigilancia de mercado. Y reiterando en alguna medida lo que he venido diciendo en función de lo que se estableció en principio dentro del Comité de Economía, se tienen 3 principios en el proceso de elaboración de las NOM, cuando menos en el contexto de lo que es la CONUE, procurar la armonización con las regulaciones existentes a nivel internacional, siempre, y de eso se encargan también los actores en los grupos de trabajo y el propio comité de normalización de la CONUE, de decir, bueno, cómo se contrasta esto con lo que dice los organismos internacionales, ahorita los voy a referir. Asegurar los beneficios económicos y ambientales, esto es clave. Esto además tiene un paso obligado en el desarrollo de las normas ante la autoridad, una autoridad regulatoria diferente a la CONAE-CONUE, y promover la participación de los representantes de todos los sectores involucrados. Aquí ya lo hemos dicho. Precisamente los 2 principales referentes, y México tiene a través de la Secretaría de Economía una presencia constante en estos organismos. Los 2 referentes internacionales principales en el sistema mexicano de normalización son la International Organization for Standardization, ISO, y la International Electrotechnical Council, que tienen, digamos, diversos universos de normas. Para el tema de eficiencia energética es mucho más cercano el IEC, que por cierto ahí me tocó participar por 6 años dentro de su Consejo de la Asamblea, que es un grupo que prepara los elementos de decisión que se llevan una vez al año a la Asamblea, asambleas que se realizan en distintos puntos del mundo a lo largo del tiempo. Pero esta es una organización que lleva más de 100 años, y en ella pues se discuten temas de muchos tipos. Hoy día, por ejemplo, el asunto de la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, cómo se van haciendo cada vez más complejos los equipos, pues se discuten ahí y son una referencia actualizada y además aplicada de manera general en el mundo para el tipo de equipos que se consideran para normas de eficiencia energética en México. ¿Qué contienen las NOM? Bueno, esto está precisamente en la ley. Hay una denominación o clave o código, por ejemplo, en la NOM 021, como está aquí puesta en la etiqueta que mostramos. Identificación del producto, servicio, método, proceso, instalación en el caso del objeto de la norma, acondicionador de tipo cuarto aquí. Las especificaciones o características que correspondan al producto, que es, digamos, lo que es regulado, que es lo que debe comprobarse en el caso de productos, en un método de prueba que está integrada en la norma. Es decir, hay un valor que hay que cumplir y hay un proceso, un método de prueba que demuestra, o cuando menos que evalúa esa especificación o característica, para luego asegurar que se cumpla lo que pide la norma. Datos e información que deben contener los productos, grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales, bibliografía que se ha utilizado para cualquier elemento de esa norma, quiénes vigilarán el cumplimiento. Esto es relevante, porque sí hay que asignar una responsabilidad en esta cuestión de asegurarse de que se cumplan las normas. Pongo de ejemplo aquí
la NOM 015 que se publicó, la de refrigeradores y congeladores, que se publicó en 1997. Se publican en diario oficial. Aquí vemos, por ejemplo, el caso de las especificaciones. Para el caso de refrigeradores, lo importante eran los límites de consumo de energía, un límite superior, que está definido aquí por una serie de ecuaciones donde una variable es el volumen de los equipos. Aquí podemos ver que para refrigeradores y congeladores se consideran 10 distintos equipos en 10 distintos tamaños. Mucha de la discusión que se lleva dentro de los grupos de trabajo para luego llevárselo al comité de normalización está alrededor de estos valores. Esto en general se negocia con el caso de refrigeradores, con ANFAD, con quienes representan a los fabricantes y distribuidores de equipos de refrigeración, y es con ellos donde ellos, que se conversa esto, ellos mismos traen, como son un organismo de varias empresas, ellos tienen que buscar un acuerdo entre sus empresas para tener una posición ante la autoridad. En México esto ha funcionado bien porque no hay hay disciplina para que cuando estas cosas se discuten con la Cámara, no se discuten con fabricantes en lo particular. Entonces, esto permite que las diferencias que puedan existir se resuelvan al interior de los propios organismos del sector privado. El método de prueba, generalmente aquí nos basamos en métodos internacionales. Anoto que en especificaciones, cuando menos en el caso de las que se dieron para esta norma de refrigeradores al principio, no eran iguales a las de Estados Unidos, aun y cuando esa era la intención. Tomó 3 generaciones de normas de refrigeradores y congeladores para estar homologados con las normas de Estados Unidos y Canadá, pero al fin de cuentas se llegó a ese valor. Pero en ese momento, por las propias condiciones de la industria en México, no se homologaron. Incluye también la norma, en este caso la de refrigeradores, una explicación de cómo debe ser la etiqueta. Más adelante las normas, estoy hablando de esta que apareció en 97, ya presentan un dibujo, una imagen donde ya se explica con la imagen de dónde deben ir estas leyendas de eficiencia energética, de su consumo de energía, los distintos aspectos de la norma, como se muestran en esta lámina, donde hay 2 ejemplos de etiquetas de ese entonces. No son, estas han ido cambiando, pero se ven los distintos elementos de la etiqueta que la obligación, y eso lo dice la norma, deben estar visibles en lugares de venta. Entonces, esto es en buena medida lo que le ha dado imagen o el alcance de la eficiencia energética en México, además de lo que ha sido el sello FIDE. Pero lo que uno ve cuando uno va a buscar un equipo doméstico generalmente es esta etiqueta. Mucho se ha comentado sobre su facilidad de lectura, que tan adecuado. Es un tema que no termina de resolverse, pero en principio está, por ejemplo, aquí un valor en porcentaje que es el valor que anota cuánto más sobre el equipo menos ineficiente de esta generación de equipos, cuánto más ahorra del menos eficiente. Esto no quiere decir cuánto se ahorra respecto a un equipo que ya está funcionando, no, es cuánto se ahorra respecto a otro del mismo tamaño, también nuevo, pero que es el que está en
en el mínimo, al tope, digamos, del consumo que le permite la norma. Ahora bien, ¿cuál es el proceso de elaboración y entrada en vigor de una NOM? En primer lugar, hay que definir un tema a normalizar. Ya se ha dicho que esto se tiene que justificar por el consumo de energía que tiene el equipo sistema a normalizar, y además el número de estos equipos sistemas que entran al mercado cada año. Este tema puede ser planteado por cualquier actor de la sociedad, no solamente por el gobierno, y una vez al año, hacia agosto, septiembre del año, dentro del comité se aprueban los temas que deben ser subidos al programa anual de ese comité, que luego es presentado ante instancias superiores de normalización para ser aprobado. Este puede ser aprobado o no. Ya ocurrió en 2023 de que fue el programa de la CONUE, se detuvo por decisiones de la Secretaría de Economía. Pero en fin, ese tema entra al programa y se lleva a cabo primero un estudio para conformar, para revisar el mercado y normas relacionadas a ese producto o sistema, y en su caso también se trabaja en un anteproyecto. Para esto hay que establecer un grupo de trabajo donde participen los que estén interesados. En el propio comité se hace la invitación a apuntarse, a formar parte de esos grupos de trabajo, y es un proceso donde se puede llegar a tomar un par de años en preparar este anteproyecto, porque son negociaciones que entran a muchos detalles, y además puede haber muchos intereses involucrados en el tema. Una vez acordado en el grupo de trabajo el anteproyecto, este se lleva al pleno del comité para que apruebe la presentación de este anteproyecto al público a través del Diario Oficial de la Federación, donde es publicado para conocimiento público. También se prepara y se lleva a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, creo que se llama distinto ahora, pero el manifiesto de impacto regulatorio, que también es puesto a consulta pública, esto bajo control de este organismo de regulación, pues pasan 60 días y después de ese periodo los comentarios son recogidos, en particular los del anteproyecto de norma, por la propia CONUE o el comité, son revisados, se preparan respuestas a los comentarios. Según la ley se tiene 45 días para revisar y preparar la respuesta a los comentarios. Y con estas modificaciones, las que se consideren adecuadas en respuesta a los comentarios, se lleva ya como proyecto de NOM ante el CNNPUR, ante el Comité de Normalización, donde generalmente es aprobado, y entonces hay dos pasos ante el Diario Oficial de la Federación. Uno primero, donde se publican la respuesta a los comentarios, de todos los comentarios que se hayan hecho en el proceso de consulta, y finalmente la norma oficial mexicana, donde se establece una fecha de entrada en vigor. Hay una serie de transitorios que se presentan en la norma para dar tiempo a quienes se harán cargo de la evaluación de la conformidad, de laboratorios de prueba, organismos de certificación, de estar listos para cumplir con su función. Y con eso se establece, arranca el proceso que lleve a que se cumpla la norma. Precisamente las primeras 3 normas
de eficiencia energética publicadas, ya como el CNN PURRE, se presentaron el 8 de septiembre de 1994 y fueron para 3 equipos: los refrigeradores electrodomésticos, acondicionadores de aire tipo cuarto y motores de inducción de corriente alterna tipo jaula en potencias de 0.75 a 149 kilowatts, motores obviamente industriales. ¿Cómo se asegura el cumplimiento de las NOM de producto? Esto es a través de laboratorios de prueba que cumplen los pasos y los elementos que establece la norma, y estos laboratorios tienen que estar acreditados por una entidad de acreditación y aprobadas por la CONUE, y esos resultados son presentados a organismos de certificación igualmente acreditados y aprobados que emiten los certificados de cumplimiento con la NOM. Es importante referir que estos laboratorios de prueba y estos organismos de certificación son evaluados por las entidades de acreditación para revisar que tienen los equipos adecuados, tienen el personal calificado, tienen los procedimientos establecidos para asegurar elementos como la trazabilidad de las pruebas, para asegurar que se cumplan lo establecido en la norma. Y a su vez, pues los organismos nacionales de certificación hacen constatación y análisis documental de los informes de resultados emitidos por los laboratorios de prueba y el muestreo y seguimiento de los productos amparados por el certificado emitido, que es parte de este sistema de evaluación de la conformidad. Existen también las unidades de verificación, hoy día conocidas como inspección, que es una persona física o moral que realiza actos de verificación, que en el caso del sector residencial solo se aplica a lo que es la NOM 020 de envolvente de edificaciones. Pues esto es la primera parte de este tema de normas. La siguiente presentación será sobre una evaluación de 30 años de aplicación de la norma, una presentación de esos resultados. Los invito, mientras tanto, si están interesados en consultar los documentos que ahí tenemos, a visitar mi página odondebunr.com.mx, donde hay una sección dedicada a viviendas, hay otros temas también. Y si tienen algún comentario o pregunta, pues escribirnos a cursosodb@gmail.com, donde con gusto les responderemos. Muchas gracias.